Busquen ahí en la carta a los Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 4. Si ustedes hallan por ahí las cartas a los Corintios, después de 2 Corintios viene Gálatas, después de Gálatas viene Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4. Amén. Gloria a Dios. Si quieren, pues leamos juntos la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tomen su lugar, hermanos. El apóstol Pablo dice: yo pues preso en el Señor, preso en el Señor. Es cierto que él estaba privado de libertad por causa de predicar el evangelio. Sus mismos paisanos, los mismos judíos, lo habían perseguido, llamémosle así, para matarlo, para quitarle la vida. Pero Pablo, que era muy conocedor de la ley del Señor y también conocedor de las leyes terrenales, porque eso es bien importante, fíjense, hermanos, Pablo dijo: pues yo soy un ciudadano romano y yo quiero que me juzgue no los judíos, sino que me juzgue el emperador romano. Y apeló a ir delante del mismo César, que era el emperador. Qué importante es conocer uno las leyes de su país, las leyes que le confieren derechos y también obligaciones. Pablo dijo: pues yo tengo el derecho, ¿verdad? Como romano, porque Pablo, él era de padres judíos, digámoslo así, que tenía una doble nacionalidad, una triple nacionalidad, ¿verdad? Era judío, era nacido en territorio de una colonia donde, digamos, había una base militar romana, y entonces él decía: pues soy romano porque nací en una colonia romana, y además pues tenía la ciudadanía, la mejor ciudadanía, la celestial, ¿verdad? Entonces Pablo dice: como ciudadano romano, pues quiero ser juzgado por el emperador. Y eso le dio la oportunidad a Pablo de llevar el mensaje a tribunos romanos, a oficiales romanos, de predicarle a reyes, porque estuvo delante del rey Agripa, de Berenice, de Félix, estuvo ante gobernadores importantes. Imagínense cómo el apóstol Pablo aprovechó del conocimiento de las leyes para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol dice: yo preso en el Señor, pero no solo porque lo tenían preso los romanos, porque él pidió estar bajo la custodia romana, sino porque él se consideraba preso del Señor. ¿Y qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa estar preso en el Señor? Sin duda alguna que el apóstol Pablo se consideraba cautivo por Cristo, cautivado por el Señor, preso en el Señor. El amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo tenían cautivo. Es como cuando alguien se enamora de una persona y siente que esa persona le robó el corazón, lo cautivó. El apóstol Pablo se consideraba cautivado por Cristo, se consideraba
preso, alguien que ya no hacía uso de su libertad para lo que él quisiera, sino para hacer lo que era grato para el Señor. Pues viene el apóstol Pablo, sabiendo que él era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: os ruego, siendo apóstol y teniendo las marcas y teniendo el sello del apostolado, y aún sufriendo por causa de su ministerio, el apóstol podía haberles ordenado a los hermanos, haberles dado órdenes: les mando, les ordeno, pero no lo hace así, sino que el apóstol dice: les ruego, porque ustedes saben, hermanos, que en el Señor todo es por amor. En una empresa a usted no le van a decir: le ruego, le suplico. En una empresa, en un trabajo, a usted le van a dar órdenes, a usted le van a decir: hágalo, a usted le van a decir: vaya, o a usted le van a decir: preséntese. Pero en el Señor, hermanos, el apóstol Pablo no da órdenes, porque él era muy conocedor del Dios que lo había cautivado. Él era conocedor de nuestro Señor Jesucristo, que por amor el Señor nos alcanzó, porque ¿quién éramos nosotros, verdad? Pero viene el apóstol, dice: les ruego, les ruego. Y hay muchos términos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, como quien dice, por la mansedumbre de Cristo, por la ternura de Cristo. Les ruego, dice aquí, que andéis, y ese término que andéis, es porque la vida cristiana es un andar. La vida del cristiano es un caminar continuo, diario. Y usted sabe que en los caminos de todo pasa. Cuando uno es un caminante, pues hasta caídas hay. ¿Alguno aquí se ha caído? Ni levante la mano, porque yo varias veces me he caído, ¿verdad? Y algunas caídas, ay, Dios mío. Yo una vez le dije a mi esposa: mira cómo vengo, raspado las rodillas, de los codos, mira cómo vengo. Y a pie andaba, hermano, a pie. Y un paso en falso. A veces uno, miren, a comprar pan había ido temprano en la mañana a la panadería. Y yo venía con el pan caminando, pero sí, el camino allí era para arriba. Vivíamos en la zona 8, en la avenida Santa Cecilia, y era como la cumbre de una colina, y para un lado y para otro eran bajadas. Y a la panadería yo había ido hasta allá abajo, y yo venía con mi bolsa de pan, y en la banqueta, ustedes saben que hay quienes le hacen unas gradas en la entrada a la casa, y yo con mi bolsita de pan emocionado, mi paso en falso. Según yo, la acera, la banqueta iba, y un paso en falso, y ya el otro ya no lo pude, y me fui hasta la bolsita de pan. Los panes rodaban, hermanos, pero yo no me importó tanto, sino que ¿quién me vio? Le llego diciendo a mi esposa: van a decir la caída de un pastor. Y uno se sacude como haciéndose delante de la gente: no me pasó nada, pero por dentro solo sabe las estrellitas que está viendo. En nuestro andar hay de todo, hermanos, pero uno no se queda tirado allí, ¿verdad? Sino que uno se levanta, ¿verdad? A veces se necesita la ayuda de alguien, a veces, ¿verdad?, uno solo. Pero la vida cristiana es así, un andar, donde en ese andar usted vive sus experiencias, sus caminos planos, sus caminos bonitos, sus veredas bonitas, pero también caminos estrechos, caminos difíciles. Pero camine. Le ruego, dice el apóstol Pablo aquí: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno
de la vocación con que fuiste llamado. Fíjense que esa palabra vocación se repite más abajo, está 2 veces. A veces a uno le preguntan cuál es su profesión, y cuando a uno le preguntan profesión, pues uno entiende que es a qué se dedica: campesino, ama de casa, comerciante, estudiante, ¿verdad? Si es profesional, pues dice a qué se dedica. Si es profesor, si es perito, si es bachiller, pues declara. Pero aquí, hermanos, la profesión de nosotros es lo que profesamos, es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros vivimos. Así es de que si a usted se le pregunta profesión, usted diga cristiano, ¿verdad? Cristiano, hijo de Dios. Pues entonces debemos de andar así, porque el que es doctor en las cosas de la medicina se mueve, el que es contador en los números se mueve, y así el que es labrador con el machete y con el asadón se desempeña. Pues anden ustedes en la profesión de ustedes como cristianos, pues vivan el cristianismo, está diciendo el apóstol Pablo aquí. Practiquen la obra cristiana, la vida cristiana. Y dice, oiga, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos llamó a nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Nos llamó para el cielo, hermanos. Dios nos llama a nosotros para el cielo. Dios a nadie va a llamar para fracasar. Dios a nadie va a llamar ¿para qué? Para que termine mal. No, para irse al infierno, no. Si alguien se va al infierno es porque él quiso, pero Dios lo está llamando al cielo. Si alguien fracasa es porque él no quiere triunfar en la vida, porque Dios nos llama al triunfo, Dios nos llama a la victoria. ¿Cuántos hay que fracasan en la vida, hermano? ¿Cuántos hay que tienen una vida desordenada, destruida, acabada, y en todos los aspectos? Hay quienes están acabados, destrozados moralmente, anímicamente. Hay quienes están destrozados físicamente. Hay quienes están destrozados matrimonial, familiarmente, acabados, destruidos económicamente. Eso es triste. Dios nos llama a nosotros para que podamos tener una vida victoriosa, victoriosa. Pero luego aquí el apóstol Pablo nos dice una clave que hay que subrayarlo aquí: que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Aquí está la clave, hermanos. Aquí está el secreto. Yo este versículo aquí, con toda humildad y mansedumbre, lo tengo subrayado, hermanos. Subrayado. La humildad y la mansedumbre son 2 hermanitas. Son hermanitas que andan de la mano, andan siempre a la par. Y estas hermanitas no son muy bien vistas por el mundo moderno. No vaya a pensar que ahora la gente está peleando por ser humilde y por ser mansa. Más bien todo lo contrario. Vivimos una cultura de gente violenta. Vivimos una cultura, un mundo de gente orgullosa y soberbia, de gente muy creída. Y eso es terrible, hermanos. Eso es tremendo. Y uno puede decir, sí, pero eso es la gente de allá del mundo. También en los círculos cristianos, también en el mundo evangélico, también dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Fíjense, hermanos, que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los religiosos de su época fueron terribles, hermano. Nada de humildes, nada de mansos. Estoy hablando de los fariseos, de los saduceos,
de los escribas, de los herodianos y de los grupos religiosos que habían en la época de nuestro Señor. De tal manera que si uno lee cómo el Señor Jesucristo se refirió a ellos, hay capítulos enteros donde el Señor les dijo: ay de vosotros fariseos, ay de vosotros escribas. Y mire, se repite un montón de veces, un montón de ayes. Ay de vosotros fariseos hipócritas. Que bueno, y empieza a decirles un montón de cosas, y todo lo que se los dice era porque en ellos no había ni mansedumbre ni humildad. Eran criticones como ya no le había, condenadores como ya no había, señaladores como ya no había. Y mira, hermano, no vayamos nosotros a creer que solo en aquella época y en aquel tiempo los religiosos eran así. También en nuestra época, no vayamos nosotros a pensar que aún líderes, servidores o con cargos están exentos, están libres ahora en día de caer en esos pecados de orgullo y de soberbia. Fíjese, hermano, que todos tenemos ese mal. Todos tenemos el mal del orgullo, de la altivez. Alguien aquí esta mañana podría decir: yo tengo pero poquito, hermano. A saber. No, hermano, poquito nada más. Es cierto que a veces me siento orgulloso de mí. Usted ha oído gente que dice: me siento orgulloso del logro, del título, díganme licenciado. ¿Qué piensa usted de aquellos que se sienten orgullosos de su logro? Todos nosotros tenemos eso. ¡Ja! ¡Qué milpa la que tengo usted! ¡Ja! Nada que ver con la suya, eso es un monte el que tiene usted ahí. Una joven, una jovencita puede sentirse orgullosa. No, hombre, todas las mañanas en el espejo: espejito, espejito, ¿habrá una más bonita que yo? Vaya que no hable ese espejo, porque si le hablara, saber qué le diría. Pero todos tenemos ese mal. Todos tenemos mal de ser creíditos, de ser altaneros, orgullosos. Lo tenemos, hermanos, lo tenemos. Imagínense que dicen que en una ocasión estaban buscando a la persona más humilde, a la persona que consideraban más humilde en una iglesia, y la mayoría dijeron: fulano de tal. Entonces lo llamaron y lo pasaron al frente: démosle un premio por su humildad. Y como recibió el premio, se lo tuvieron que quitar, porque se jactó de ser humilde. Se jactó de ser humilde. Entonces hay quienes se jactan de ser humildes. O sea que puede haber una humildad falsa, puede haber una humildad de apariencia. Y como uno a veces dice: tan humilde que es, tal vez solo porque es calladito. ¿Será que por ser calladito es humilde? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Será que solo los calladitos son humildes? Mire, hay ciertos calladitos o calladitas que hay que tenerles cuidado. Como decía la mamá de mi esposa tenía esos dichos de antes, ¿verdad? Líbrame, Señor, de las aguas mansas, que de las turbulentas me libro yo. ¿Qué querían decir? Que hay ciertas personas, ¿verdad?, que uno las considera: ay, sí, tan bonita, tan calmadita, pero cuando de pronto esas calladitos matan. Esas calladitas matan. Esos que se quedan así, téngale cuidado. Otra cosa, a veces nosotros decimos: tan humilde que es, porque anda vestidito con ropitas todas remendaditas. Ustedes se acuerdan de un señor que caminó mucho tiempo en Ocotepeque con su sombrerito todo ahí y con unas sus ropitas que ya no había donde no ponerle un parche? La camisa, el pantalón,
Dios mío, y tan humildito. ¿Será que eso es humildad? Porque viste con ropas sencillitas, con ropa remendadita. ¿Será que eso es humildad? A veces no hemos, tal vez, tenido un claro concepto de lo que es la humildad, y por eso nos equivocamos. Cuando el apóstol dice aquí que andéis con toda humildad y con toda mansedumbre, es una actitud del corazón, donde la persona realmente entiende lo que es necesitado de Dios, como dice la Sagrada Escritura, que no somos más que un pobre, miserable, desdichado, que nuestra condición es de necesitados de Dios. Pobre en espíritu, como la palabra describe, una persona humilde es alguien pobre en espíritu, que considera mejores a otros que él mismo. Pero fíjese, hermano, que esto es tan tremendo, que el orgullo nos puede afectar a todos nosotros, incluso a los líderes, a los servidores en la obra del Señor. O sea que aún el ministerio es un terreno que también es vulnerable a que los líderes y los servidores caigan en la trampa del orgullo y de la jactancia y de la vanidad. Por ejemplo, yo sé, hay veces que en reuniones de pastores, nosotros tenemos más asistencia en la iglesia. Como quien dice, ¿verdad? Es porque mi ministerio, y agarramos las cosas y atrapamos, y a veces nos adueñamos de las ovejas. ¿Y de quién son las ovejas? No son de Dios, pues. ¿Y de quién es el ministerio? Imagínense aquellos ministerios grandes. Nosotros aquí tenemos iglesias pequeñas. Nuestras iglesias son 50, 100, y ahí andamos. Y uno más bien le da pena cuando le preguntan: ¿y su iglesia? Somos poquitos. Vaya un martes, vaya un miércoles, vaya a ver cuántos estamos ahí en el culto del domingo en la tarde. Somos poquitos. Entonces ahí como que, ¿verdad? En vez de sacar pecho, mejor agachamos la cabeza. Decimos: somos poquitos. Pero allá adentro, no, hombre, si esos poquitos están, porque yo. Nada que porque yo. Es por la gracia, por la misericordia del Señor. Pero imagínense aquellos ministerios grandes, donde, bueno, Dios ha levantado a hombres o a mujeres con grandes dones, talentos, porque hay que reconocer, hay hombres que son talento, hermano. Hay mujeres que son talento, que tienen pues sus habilidades, sus gracias, pero también eso es terreno muy, pero muy peligroso. Imagínense que nosotros a veces consideramos, ¿verdad? Y decimos: yo soy exitoso. Gracias a Dios que tenga éxito, gracias a Dios. Pero el éxito es terreno peligroso para el orgullo. Es peligroso para la vanidad. ¿Sabe por qué muchas veces Dios permite que a nosotros nos pasen algunas cosas duras y difíciles? Para mantenernos humildes. Porque si no, nos levantamos. La Biblia nos habla de un faraón, que ese faraón, ese sí endurecía su corazón. Deja ir a mi pueblo para que me adore allá en el desierto. No, ¿y quién es ese Dios? ¿Y quién es Jehová? Así hablaba a faraón. Y ahí venían las plagas. Y ahí venían. Está bien, pues, está bien. Pero apenas se quitaba la plaga, no los dejó ir. ¿Quién es Jehová? Mire qué terrible, hermano. Y le venía la otra plaga, y le venía el otro azote, pero no daba su espíritu al quebranto. Y muchas veces nos pasa a nosotros.
Nos viene un golpe, nos viene un azote y ahí estamos, pero no doy el brazo a torcer. Pero no me humillo. Así somos, esa es la naturaleza de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de un varón que se llamaba Nabucodonosor? Que según parece, ese Nabucodonosor, hermanos, reinó cuando el mayor esplendor, la gloria de Babilonia. Y esa ciudad de Babilonia dicen que fue una ciudad, hermano, enorme, como 70 kilómetros de largo, como 30 kilómetros de ancho, y ahí la cruzaba el río Éufrates, y ahí habían palacios, y ahí, bueno, fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde en las construcciones hacían jardines colgantes, hasta árboles en las construcciones que hacían. Y viene Nabucodonosor y dijo: esta es Babilonia, la grande, la cual he edificado con el poder de mi diestra. ¡Ja! A los gobernantes, a los grandes se les sube, como nosotros decimos actualmente, se les subieron los humos a la cabeza. ¿Usted conoce personas a las que se les sube el humo a la cabeza? Sí, hermano. Y usted sabe lo que le pasó a Nabucodonosor por ese orgullo. Usted sabe lo que le sucedió por esa jactancia. Dice que se enfermó de la mente y salía a comer zacate con los bueyes. Se creía buey, se creía toro. Dice que el pelo no se lo podían quitar, nadie se le podía acercar. Y estuvo como por 7 años que ni bañarse, ni quitarse el pelo, ni quitarse las uñas. Las uñas se le hicieron garras. Uy, hermano, qué tremendo caer bajo un juicio. A veces yo digo, hay personas que yo las he conocido, muy honorables, muy cultas, muy educadas, pero también con su orgullito. Y de pronto dicen: fíjese que le cayó Alzheimer, no conoce ni a la esposa, no conoce a los hijos. Uno dice: qué duro debe ser que le caiga un Alzheimer, porque pierde la mente, pierde el conocimiento. Ya para que no conozca ni a su propia familia, ¿quién es usted? ¿Y qué me está haciendo? Y que pierdan la mente. Dios mío, me imagino quererle evangelizar a una persona así, que no le entiende nada de lo que usted le está hablando. Qué terrible, hermano, qué duro. Entonces le digo, estas cosas están escritas en la palabra, que antes de la caída es el levantamiento, que antes de venir abajo es porque andaba ahí arriba. Pues nadie va a caer si no anda ahí arriba. Entonces la palabra lo dice claramente. Imagínense, antes de la caída es el orgullo, es la altivez, es el levantamiento de espíritu. Eso así ha sido siempre. Y nosotros, hermanos, nosotros que estamos en los caminos del Santo Evangelio, tenemos que andar con mucho temor y con mucho temblor, y tenemos que reconocer quién éramos, de dónde nos sacó el Señor, y tenemos que reconocer que es Él el que nos tiene aquí, y tenemos que darle toda gloria y toda honra al único, al soberano, al que sí merece gloria y honra, hermanos, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, nosotros muchas veces ni nos damos cuenta, pero aún en un púlpito y predicando la palabra, se nos puede subir el humo, y se nos sube. Le voy a poner este ejemplo así de sencillito. Mire, viene y se dice: va a haber una boda en la iglesia, va a haber una boda, y se va a casar el hijo de fulano con la hija de Mengana. Es don Fulano y es doña Mengana. Hay que ir a la boda. Esa boda va a estar sonada, dice, ¿verdad? Esa boda va a estar buena. Y uno mira que en la mayoría de las bodas, que el vestido, que las damas, que los arreglos,
y que la comida y que la música, y se trata de hacer un montón de cosas que ahora en día las bodas ya son más sociales que otra cosa. Social. Ya es más pompa, ya es más lujo, ya es más vanidad, ya es más orgullo, cosas que uno sabe que a Dios no le agradan. ¿Y la boda para qué es, hermano? ¿No es para pedir la bendición de Dios a esa pareja? ¿Y la boda para qué es, hermano? ¿No es para pedirle al Señor que esa pareja pueda ser realmente una pareja feliz, que se amen, que se respeten, que se cuiden, que tengan la presencia de Dios con ellos? Oiga, yo le soy franco y honesto, hermano. Lo que queremos es la presencia de Dios en esa boda, en esa pareja. Pero nosotros muchas veces todo lo que hacemos, y hasta el mismo pastor y hasta el mismo predicador, hasta en los funerales, hermano, hay orgullo. Hasta en el mismo funeral común y corriente, que alguien se levante y que venga a jactar aquí, que a jactar allá, que aquí yo, que allá el otro, y que aquí, que allá. Si en realidad eso es para humillarnos, para darnos cuenta que somos nada. Entonces nosotros los cristianos debemos darnos cuenta que andamos en terreno peligroso, andamos en terreno delicado, que nosotros es igual que Moisés, que vio la zarza ardiendo y se acercó. Nosotros nos hemos acercado, hermanos. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y díganme ustedes, hermanos, si el tomar las cosas de Dios no son santas. Todo lo que aquello que a nosotros nos toca que hacer, díganme si no son santas las cosas que hacemos aquí. Entonces el Señor nos está diciendo que tenemos que ser más humildes, porque Dios nos ha concedido el andar con sus cosas santas. Fíjense, hermanos, que uno tiene bien claro en la palabra de Dios cómo el Señor le dio órdenes a Moisés. Le dijo: Moisés, escribí esto, le vas a decir a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con todo detalle qué es lo que ellos van a hacer en el santuario. Los holocaustos, los sacrificios, todo lo que ellos van a hacer, les vas a dar las siguientes indicaciones. Cómo tiene que ser el cordero, que no tenga defecto, que no esté enfermo. Y empieza Dios a darle reglas y a darle normas. ¿Quiénes van a cargar los utensilios del tabernáculo? Los levitas. Ellos van a andar con las tablas, con las estacas, con los lazos, con las cortinas. El tabernáculo, ustedes saben que era como una carpa. Entonces Dios les dijo a los levitas: ellos van a mover todas esas cosas. No lo van a hacer como ellos quieren, no, les vamos a dar indicaciones de cómo lo van a hacer. Van a lavar sus cuerpos, van a lavar sus ropas, van a estar así, ¿sabe hasta de qué detalle hay? Hasta del perfume que se iba a usar, el incienso aromático que iban a usar, hasta de eso hay detalle allí. Cuando uno lee los ingredientes que tenían que echarle a ese perfume, a ese incienso aromático, allí habla de mirra. ¿Y la mirra para qué era? Para embalsamar cadáveres. De canela, habla de varios elementos ahí que uno dice: cálamo, casia, aceite de oliva. Todo eso tiene un significado. Todo eso tiene una enseñanza. Tenía que ser una actitud del sacerdote que iba a oficiar en el santuario, una actitud de quebranto, de humillación. Tenía que ser una actitud de
temor y temblor delante del Señor, porque si alguno entraba al lugar santísimo, ya sea borracho, ya sea soberbio, ya sea alto, le pasa como le pasó a los hijos de ¿quién? De Aarón. Dos hijos murieron. Fuego de Dios, dice. Eso quiere decir que esos muchachos entraron soberbios, entraron altivos, orgullosos. Terrible eso, hermano. Tremendo. Pero sigamos. Mire, hermano, la lectura de esta mañana, hermano Eric, vaya conmigo a Efesios. Adelantito, perdón, a Filipenses capítulo 2. Ahí leía, hermano Eric. Filipenses capítulo 2. Ubiquémonos en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Estoy en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Detengámonos ahí. Fíjense que a veces uno puede pensar, sí, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, se humilló, fue humilde. Nada que solo cuando estuvo aquí, antes de estar aquí, hermanos, estando Él en el cielo, como creador, como soberano. Usted ha leído donde dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que Él es glorioso. Usted ha leído, hermano, que el Señor en su trono de gloria recibe alabanza de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines. Pero viene el Señor estando en esa condición de gloria, viene Él y se humilló a sí mismo. Los cielos de los cielos no lo podían contener, y viene y aceptó estar en un vientre. Estar limitado a un vientre de una mujer virgen. Se humilló de tal manera que los cielos de los cielos no lo podían contener, pero Él aceptó limitarse a un cuerpo, a no poder salir de un cuerpo humano. ¿Saben cómo oí en una ocasión a un conferencista decir? Como que nosotros, viviendo en nuestra casa, veamos que ahí por la cocina salen unas cucarachas, y que las cucarachas al salir como que se están envenenando. Alguien les ha puesto veneno, alguien les ha puesto algún remedio, y que las cucarachas andan mal. Y viene y uno dijera, me voy a hacer cucaracha. ¿Verdad que ninguno de nosotros quiere hacerse cucaracha para ir a comer veneno y para que lo pateen? ¿Quién de nosotros quiere hacerse cucaracha? Pero miren, hermanos, el Señor, siendo tan grande, siendo tan glorioso, siendo tan majestuoso, Él aceptó hacerse chiquito. Y sí que de veras como cucaracha, porque lo pateamos, lo pisoteamos. ¿Qué cosas va, hermano Jesús? ¿Qué cosas, verdad, hermano Eri? Que Él, siendo tan glorioso, dice ahí, se humilló. No lo humilló el Padre, porque el Padre y Él, el mismo. Él escogió humillarse a sí mismo, mi hermano. Y uno que eso no, nosotros somos al revés. Nosotros que no somos nada, aplauda, hombre, aplauda. Reconozca, porque uno quiere reconocimiento. Tanto que le ha ayudado y no reconoce.
ve cómo me pagan, ve esto, ve lo otro. Nosotros queremos reconocimientos, queremos aplausos. Nosotros queremos, que nos saluden, que nos den tiempo, que nos den atenciones, de todo. Pero viene el Señor y se hace al revés, hermano. Se humilló a sí mismo, dice la lectura ahí en Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Miren, nosotros todo lo contrario, no soltamos, no, ya pues, ¿verdad? Voy a aflojar yo esta mi herencia con mi hermano, si esta es mía, mi hermano que vaya a ver dónde trabaja y consigue para él. Y peleamos una herencia, y peleamos esto, y peleamos lo otro, y no aflojamos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Miren, hermanos, qué cosa es esto. Algunas veces yo lo he dicho, no ha habido en esta tierra quien sea más obediente que nuestro Señor Jesucristo. Si yo preguntara, levante la mano el que es 100% obediente, pecado cometemos y la levantamos. Pecadores somos. ¿Cómo se diría ahí, hermano? Cara tendríamos de levantar la mano si decimos, yo sí soy obediente. No, hermano. Mire cómo nuestro Señor Jesucristo obedeció fielmente al Padre. O sea, hecho hombre. Como hombre, Él se sometió. Él sí reconoció la autoridad del Padre. Y luego dice, mire, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno no se quiere morir, hermanos. Uno no se quiere morir. Y él siendo sin pecado, Señor, no vayas a Jerusalén, que no te pase eso. Si allá en Jerusalén te van a hacer eso que dices, mejor vámonos para otro lado. Pedro echándole el brazo a Jesús, ¿verdad? Y diciéndole, véngase, yo le voy a aconsejar bien. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo se va a cumplir lo que está escrito? Miren qué tremendo, hermano. Se sometió a morir, siendo sin pecado, aceptó morir. Y a nosotros nos cuesta aceptar eso. No me quiero morir. Aunque sea con frijolito, ¿verdad, hermano? Aunque sea con tortillita con sal, ¿verdad, hermano? No me quiero morir. Mira, hermano, Dios nos ayude, porque la humildad que hay en Jesús para aceptar la voluntad del Padre, admirable, hermanos, admirable. ¿Sabían ustedes que esta carta de Filipenses se le llama la carta del gozo? Porque se repite, gócense, regocíjense. Otra vez les digo, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Pero ahí entre estos hermanos habían sus problemitas. No eran cualquier personas. Dice en el capítulo 4 de Filipenses, ahí en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. En la iglesia de Filipos habían hermanitos y hermanitas que peleaban. ¿Por qué peleaban, hermanos? ¿Por qué peleaban? ¿Por qué piensan ustedes que peleaban las hermanitas? Ayúdenme ustedes. Pues aquí dice que eran servidoras del Señor, que combatientes en el Evangelio. ¿Será que peleaban privilegios? ¿Qué sería lo que peleaban, hermano? ¿Puesto? ¿Posición? ¿Qué sería lo que peleaban estas hermanitas? Lo que sí sabemos aquí es que había problemitas ahí y que había falta de armonía. Y entonces viene Pablo y les dice, haya pues entre ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo, que se despojó, que se humilló a sí mismo. Y dice claramente ahí la palabra aquí en Filipenses 4, dice,
en el versículo número 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En el Señor. Hermanos, que Dios nos ayude. Mire cómo hay ejemplos aún hasta entre la palabra de Dios, como nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, 1 al 4. Regrese allí, Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, lo de los demás. Que Dios nos ayude para que podamos, ahí sí que, mirar a los demás, mirarlos como el Señor los miraba. ¿Sabe usted que el Señor en realidad tenía mucha compasión por las almas? Yo creo, hermano, que si el Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los trabajados, todos los cargados, todos los agobiados, vengan a mí, como quien dice, todos los despreciados, divorciados, vengan a mí todos los que desmoralizados, abandonados, afligidos, vengan a mí todos los deprimidos, vengan a mí todos los enfermos. Lo dijo porque Él sabe, hermanos, que lo que nos tiene así es el orgullo. Si algo nos tiene enfermos y nos tiene acabados, es nuestro orgullo, hermanos. Entonces Él dice, vengan a mí. ¿Y qué dice? Yo los haré descansar. Pero luego dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí, hermano, tenemos que aceptar que el único que en realidad tiene esas virtudes de mansedumbre, de humildad, es nuestro Señor Jesucristo. Y porque Él tiene mansedumbre y humildad, miraba a la gente de la forma como los miraba, con compasión. Si yo no tengo mansedumbre y no tengo humildad, yo no voy a ser compasivo con nadie. Yo no voy a tener misericordia de nadie. Le voy a poner este caso. Dice la Biblia que David cometió unos pecados horribles, horribles. Adulterio, imagínense, le quita la mujer a su mejor amigo, al soldado valiente de David, le quita la mujer. Y después viene y lo manda a poner al frente, a lo más recio de la batalla, para que allá lo maten. O sea, él fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Y después que muere Urías, traigan a la viuda. Hay que ayudar a la viuda, hay que socorrer a la viuda. Tráiganse a la viuda, aquí la vamos a tener en el palacio. Se comió la mujer de su prójimo, aparentando misericordia, aparentando una cosa. Pero viene Dios y le habla a Natán, al profeta Natán. Natán, anda a decirle a David su pecado. Miren la humildad que tenía Natán para saberle llegar a David. Porque si Natán llega a decirle adúltero, sinvergüenza, asesino, le digo que a David le vuela la cabeza a Natán. Pero no, Natán con mucha humildad, con mucha sencillez, con mucha sabiduría. Ahí va, mire, hermano, lo que nos hace falta a nosotros para tratar a los demás. Su majestad, le dice, usted es el rey, y además de ser el rey, es el que juzga todas las cosas aquí en el reino. Le traigo un caso, su majestad. ¿Y qué caso me traes? Hay un hombre rico que tiene muchas ovejas, muchas vacas, tiene muchas cabras, tiene riqueza, y fíjese que
que a la par de él vive un hombre pobrecito, que lo único que tiene es su ovejita, que la tiene como hijita, come con ella. Este hombre duerme ahí, su ovejita duerme con él y es como su hijita. Pero el rico recibió unas visitas y en vez de matar una de sus muchas ovejas, le quita la única oveja al pobre y la destazó y se la comió. Qué hombre más perverso ese, dice el rey David. Qué ingrato, que ese hombre que se ha comido la oveja de ese pobre, que la pague 5 veces que pague esa oveja. Pues su majestad, ese hombre es usted. Hermano, que Dios nos ayude a nosotros, fíjense, hermano, porque David dice que cayó quebrantado. Nosotros nos toca que tratar con la gente. Y uno es fácil llegar, usted es un lépero, usted es un sinvergüenza, come cuando hay, roba gallinas. No, hermano, si ese hombre ha hecho todas esas cosas, el mismo mal que hay en él es el mal. Por la gracia de Dios no me robé yo la gallina, hermanos, porque Dios ha tenido misericordia de mí. Cuando uno mira que alguien se robó la mujer del otro, Dios tenga misericordia de él, porque el mal que hay en él es el mal que hay en mí. Es la misma naturaleza pecaminosa. Por eso el Señor Jesús, cuando miraba a los pecadores, los miraba con compasión. Nosotros no, nosotros los miramos. ¿Se acuerdan cuando el Señor tuvo el encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, allá en la entrada de Samaria? Que los discípulos cuando llegaron, Señor, no se da cuenta que esa mujer esa es larga, se roba a los hombres. Esa mujer, aquí dicen que esa mujer es prostituta. Los apóstoles la vieron como ramera, como prostituta y todo, pero el Señor la vio con compasión. El Señor la vio con misericordia. Eso es cuando hay humildad y mansedumbre. ¿Quién de nosotros, hermano, muchas veces nos ha sido dado a señalar, a criticar? Y lo hacemos. Eso entre nuestros mismos hermanos. Hablar mal del hermano, hablar mal del otro. Ay, hermano, no sabe que eso es orgullo, que eso es soberbia, que eso es altivez, que es pecado. Dicen que en una ocasión mandaron a un misionero allá a esos lugares del oriente, allá Medio Oriente o Lejano Oriente, y estando allá pues se dio cuenta que la gente pues tenía su ocupación y que la mayoría se ocupaban a la crianza de ovejas y de cabras. Pues dicen que andando este misionero en el camino llegó a una parte que era estrecha, un camino donde había como un muro a un lado y muro a otro lado. Entonces este hombre misionero se puso a descansar ahí cerca de ese paso y observó que de un lado venía una cabra y del otro lado venía la otra cabra. Mira, hermano, y que cuando se chocaron en el camino, las cabras ahí, ni una se hacía a un lado, ni la otra se hacía al otro lado, y ahí corneándose las cabras, de tal manera que decidieron regresar. La una regresó por el camino donde se habían ido y la otra se regresaron. Pero al rato venían unas ovejas. Y igual les pasó. Una oveja venía en una dirección y la otra en la otra dirección. Y cuando se encontraron las ovejas y no podían pasar porque como era estrecho, una se tiró abajo y la otra pasó por encima. Y dijo el misionero: ¿ve cómo se diferencian las ovejas de las cabras? Qué diferentes son las ovejas de las cabras. Las ovejitas rápido, inmediatamente, sin andar con mucho. Una se tiró a panza al suelo y la otra. Y después
Esas lograron pasar, ¿ve? Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros, porque ninguno de nosotros se quiere tirar para que otros pasen encima. Pero el Señor Jesús sí lo hizo, hermanos, para que nosotros, pasando sobre Él, pudiésemos llegar al cielo, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos aprender la mansedumbre y la humildad que dice Pablo en Efesios 4. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Quiero concluir aquí, hermanos, diciéndoles que cuando miramos a las personas y las miremos, pidámosle a Dios que nos ayude a amar a las personas con el amor de Cristo. Pidámosle al Señor que cuando miremos a la gente, la admiremos desde, así como Él admira, con mucha compasión. Puede ser que usted se suba a un bus ahí y que vaya algún hombre con unos niños que van a llorar y que a uno le moleste el llanto de esos niños. Mire, Señor, calla a esos niños. Pero ¿y qué sabemos por qué vienen llorando esos niños? Imagínese usted que se le haya muerto la mamá a esos niños. ¿Cómo los va a callar ese hombre a esos niños? Si vienen llorando y uno no sabe. Y uno no sabe por qué esos niños lloran. Y uno puede así fácilmente: calla a esos niños. Y uno no sabe. Entonces, soportándoos los unos a los otros, con mansedumbre, con humildad, aguantándonos, tolerándonos los unos a los otros, porque uno no sabe a la vuelta lo que nos pueda venir a nosotros.